Bueno, estamos en un espacio maravilloso, se llama Canaima, con mi amiga Marilea Abou. Abou Jaude. ¿Ah? Abou Jaude. Bueno, ella dijo su apellido, mejor lo dejamos hasta ahí porque si no se nos va. Criollito. De Carúpano es mi amiga Marilea, porque nos reúne acá un tema, bueno, que está ahí siempre, que es el que está relacionado a la ansiedad. La ansiedad se nos presenta en la vida, ¿no? Por diferentes factores, pueden ser situaciones familiares, movimientos, decisiones que se tienen que tomar ya. El tema es cómo identificamos la ansiedad, cómo la manejamos, y en torno a ello vamos a hablar con Marilea, psicólogo clínico, para que bueno, nos dé luces acerca de cómo manejarnos precisamente en este tema. Así que bueno, yo estoy encantadísimo. Gracias por la invitación. Que estemos ya de tú a tú en el programa para hablar de este tema, que es el primero de muchos que seguramente vamos a estar desarrollando. Seguramente. Primero vamos a definir, Marilea, qué es la ansiedad, ¿no? Porque los términos tienden a confundirse. Ansiedad, preocupación, inclusive con el estrés también se confunde. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Para mí es un gran honor y una gran satisfacción estar hoy aquí contigo y de verdad muy agradecida por este espacio. Gracias. Bueno, me estás preguntando qué es la ansiedad. Para empezar, te voy a decir que la ansiedad es una emoción básica, normal y natural que tenemos todos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que estamos frente a un estímulo peligroso o que lo percibimos como amenazante. Y va acompañado de una serie de reacciones fisiológicas, psicológicas, emocionales, conductuales. A nivel fisiológico, por ejemplo, podemos observar que la persona que está sufriendo la ansiedad empieza a sudar, a temblar, se enrojece la piel, hay muchas palpitaciones, el corazón late con mucha rapidez, la frecuencia cardíaca se altera, la voz se entrecorta, empiezan a somatizar, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá, se vuelven irritables, poco tolerantes a la frustración. A nivel cognitivo también podemos decir que a las personas se le olvidan las cosas, se le pone la mente en blanco, no ponen atención, se vuelven muy nerviosos, preocupados. ¿Qué es la ansiedad realmente? La ansiedad viene siendo como, es un miedo intenso, es una preocupación intensa por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Es un miedo anticipado a la situación, hacia el futuro. Hacia el futuro. Puede ser ante un estímulo real o ante un estímulo imaginario, fantástico, pero es una preocupación intensa ante una situación de algo que todavía no ha pasado, que va a pasar. Por ejemplo, los muchachos que van a presentar exámenes, tienen un examen la semana siguiente y empiezan a sentir el miedo desde hoy. Pero el examen todavía no está ocurriendo, es la próxima semana, pero ya empieza esa preocupación, ese miedo, me van a raspar, se me va a olvidar, no he estudiado, ¿qué va a pasar conmigo? La profesora me va a castigar, no lo he estudiado, etc. Es un miedo anticipado a una situación que todavía no ha ocurrido. ¿Y cómo la podemos diferenciar entonces del estrés? Fíjate, el estrés es que realmente hasta dónde es uno y hasta dónde es otro es muy difícil de limitar, Pero fíjate, por ejemplo, la ansiedad es un miedo a algo que todavía no ha pasado. Es un miedo anticipado. Está muy focalizada al futuro, a lo que yo imagino o creo de lo que va a ocurrir. Exactamente. Mientras que, por ejemplo, el miedo, que es el miedo es cuando estoy frente a un estímulo aversivo real. Por ejemplo, estoy en una selva y me encuentro con un león o con un tigre, voy a sentir mucho miedo. Como un ratón en la casa. Exacto, y ese miedo me va a servir como un mecanismo de adaptación porque que me va a permitir, gracias a ese miedo, yo voy a sentir que estoy ante una situación de peligro y voy a salir corriendo. Es un mecanismo de adaptación. El estrés es cuando tengo muchas situaciones que resolver al mismo tiempo y no hallo qué hacer primero y me vuelvo un 8 y no sé qué hacer
y es muy parecido a la angustia. Realmente, ¿hasta dónde es estrés y angustia? Es un término un poco difícil de discriminar, de diferenciar. Qué interesante, y además que, bueno, por supuesto, me imagino que según cada persona tiene manifestaciones distintas. Es decir, en este momento mostraste una globalidad de los síntomas, pero me imagino que depende, por supuesto, ¿no? De cada persona, claro. Cada quien, pero yo creo que ya lo tenemos bastante claro. Ahora bien, la ansiedad tiene como ramificaciones, es decir, tiene vertientes. Sí, por supuesto. Hay muchos tipos de ansiedad. Podemos hablar de una ansiedad generalizada, que es la más común. La ansiedad generalizada es esta persona que está todo el tiempo angustiada, preocupada por lo que va a pasar, pero eso le afecta a todas las áreas de su vida, en su día a día, en su quehacer diario. Todo el tiempo está adelantando las consecuencias negativas de cosas que van a pasar y todavía no han pasado, pero en todas las áreas de su vida. Es decir, si va a hacer un viaje de aquí a Valencia, por decir algo, y si empieza a llover, y si me falla el carro, y si no sé cuánto, en el colegio, ay, que tienes un examen tal día, y si me raspan, y si esto, y si lo otro. O sea, es en todas las áreas de su vida, esa ansiedad va a estar presente. Esa es la generalizada. También tenemos la ansiedad debido a alguna enfermedad. Cuando las personas reciben algún diagnóstico de alguna enfermedad importante, como lo es, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, el cáncer, el SIDA, sí, que te cambia todo el escenario. Te cambia todo el escenario familiar y personal, entonces la persona entra en una ansiedad tremenda, porque entonces vienen los pensamientos negativos de que me voy a morir, qué va a pasar conmigo, voy a sentir dolor, voy a sufrir, cuándo me voy a morir, qué va a pasar conmigo, qué me va a dar, etcétera. También hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad por separación. Esa se ve mucho sobre todo en los niños cuando los separan de sus padres. El ejemplo más notorio es cuando los niños van a clase, el primer día de clase, los niños empiezan a llorar. La ruptura entre la mayoría pasamos por ahí. Exactamente, por la separación. Entonces los niños empiezan a llorar, a patalear, a hacer berrinches, porque no están acostumbrados a estar solos, a ser independientes. Entonces esa separación con los padres genera en ellos un sentimiento de preocupación, un sentimiento de ansiedad. El punto máximo de la ansiedad es cuando llegamos a los ataques de pánico. Los ataques de pánico también se llaman trastornos de pánico. Es cuando la persona tiene una serie de sintomatología de los que nombré anteriormente, pero todos al mismo tiempo, en fracciones de segundo, y es cuando la persona está ante un estímulo aversivo inminente. Y eso hace que la persona se paralice. Es decir, se pone en blanco, empieza a temblar, taquicardia, palpitaciones, sudoración, enrojecimiento, muchas veces incluso ni siquiera pueden hablar. También está el mutismo, o sea, la persona, si hay una situación en la que les causa ansiedad, ellos optan por quedar callados ante esta situación. Se llama mutismo selectivo. Eso se ve mucho en los niños cuando van, por ejemplo, al colegio y hay alguna situación en el colegio que no les guste, tienen alguna... Casos de bullying. Los casos de bullying, exactamente, con algún amiguito del colegio, que hacen ellos, se quedan callados, optan por estar callados. Eso se llama mutismo selectivo porque hay una situación a nivel escolar, en el área escolar, que se sienten amenazados, entonces prefieren estar callados, se aíslan y se vuelven, se quedan angustiados. ¿No? Exactamente. También está las fobias. También tenemos los trastornos de las fobias específicas. Muchas personas le tienen miedo a las cucarachas, le tienen miedo a las alturas, a las multitudes, a los ratones, a las culebras, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos en la persona. Son muy cobardes. Sí, sí. Oye, cuando la ansiedad se presenta, se fija en la vida del ser humano, ¿de qué manera lo afecta en sus relaciones interpersonales, relaciones laborales, inclusive también pareja, ¿no? Por supuesto. Cuando llega y se queda ahí. Cuando se convierte en un trastorno. Porque fíjate, todos, absolutamente todos, sufrimos de ansiedad en algún nivel. Todos tenemos distintos niveles de ansiedad, porque hay ciertas situaciones en la vida que te ocasionan ansiedad. Pero la ansiedad la podemos medir con niveles. Un nivel bajo de ansiedad es una persona que tenga un nivel bajo de ansiedad, es una persona que puede funcionar, sigue funcionando en forma adecuada en todas las áreas de su vida. Pero si ese nivel de ansiedad es muy elevado, muy alto, se convierte en una ansiedad patológica y entonces estaríamos frente a un trastorno. Ya hablaríamos de un trastorno de ansiedad. ¿Y en qué se diferencia? En que el trastorno es una ansiedad que es muy
reiterativa, es desproporcionado, la sensación de miedo y de preocupación intensa es desproporcional al estímulo aversivo. O sea, es miedo demasiado grande con respecto al estímulo aversivo que me está causando esto. Tiene una durabilidad en el tiempo muy larga. Y aparte de eso, me afecta en todas las áreas de mi vida, a tal punto de que el funcionamiento de la persona se ve alterado y va a tener problemas de relación, problemas en su trabajo, problemas en la escuela, a nivel familiar, a nivel personal, a todos los niveles, porque vivir con una persona ansiosa o que tenga un trastorno de ansiedad no es nada fácil. Y nada fácil, amigos, es la situación en la que estamos viviendo, porque este programa lo estamos grabando y transmitiendo para una red social, de aquí se va a transmitir a un medio masivo, que es la radio, pero estamos viviendo una situación en la que muchas personas están adictas a las redes sociales para ver noticias, dentro de las noticias, las peores noticias, si esas noticias están cargadas de guerra, de explosión, de violencia, de drama, si están cargadas también de expectativa, porque por ahí hay mucha gente en distintos países sembradores de expectativa, porque saben que eso les funciona a nivel de marketing y hay un círculo de personas enganchadas con eso. Y están nuestros jóvenes que también, independientemente del contenido, a veces un contenido, vamos a decir, regular, otro no acorde para su edad, están allí atrapados en las redes sociales. Tanto para jóvenes como para adultos y adultos mayores que también están anclados en eso. Por supuesto que sí. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones nos puede brindar? Porque bueno, es inevitable que estos dispositivos, celular, laptop, computadora, llegaron para quedarse en nuestra vida. Llegaron para quedarse. Sí, pero oye, ¿cómo tener, ¿no?, un equilibrio, una relación armónica con todo esto? Bueno, es algo un poco difícil, ¿no? Porque definitivamente es verdad lo que tú acabas de decir. Constantemente estamos bombardeados por las redes sociales con noticias amarillistas. Hay unos programas en la televisión de la noche de noticias que, wow, o sea, tú las escuchas y automáticamente sientes alteraciones en tu cuerpo porque son noticias que vienen cargadas de un nivel de violencia y de agresión muy grande. Y eso, quieras o no, eso te causa angustia, te causa pensamientos catastróficos, porque de alguna manera uno se ve reflejado y tú dices, eso que le pasó a esa persona en esa noticia, me pudiera pasar a mí también. Entonces, ¿qué recomiendo yo? No escuchar este tipo de noticias, y mucho menos se está acercando a la hora de dormir, porque eso también te altera el ritmo del sueño. Las personas no van a poder dormir bien en las noches porque tienen unos pensamientos catastróficos por lo que acaban de ver. Entonces, ¿cómo tú puedes tener un sueño reparador, un sueño sano, un sueño tranquilo, si acabas de escuchar noticias cargadas de violencia, de agresiones, ¿sabes? Hostilidades, guerras. Densa, totalmente. Sí, y hacemos la aclaratoria de que en ningún momento, sé que estás en esa línea, no estamos aquí promoviendo la desinformación o el aislamiento, pero sí la dosificación. La dosificación. Y esas horas son claves, lo que he leído, tú me lo vas a aclarar, es que de la manera como nosotros nos vamos a la cama, de esa forma nos va a ir al siguiente día. Por supuesto tiene incidencia con la calidad del sueño, ¿no? Por supuesto. Pero más bien hay todo un conjunto, bueno, de técnicas, de teorías, de que esa es la hora del dormir, la hora más bien como para programar la mente en ese objetivo, ¿no? Que quieres lograr. Entonces, ¿cómo ir a la cama con toda esa carga? Con energías negativas, con noticias nefastas. Mira, aquí hay que hacer un ejercicio, ¿no? Imagínense un noticiero de puras noticias positivas. Realmente sería maravilloso. Sí, sería maravilloso, pero claro, pierde un poco lo que es la esencia, porque lo que captan los noticieros es, mira, amarillismo. Sí, la guerra aquí, el tubo que se explotó, la protesta por este lado, los asesinatos, el cambio climático que existe, pero bueno, que también se hace, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema allí de responsabilidad, y un poco también quisiera que nos dieras de qué manera los padres pueden ayudar, contribuir con estos jóvenes que están ahí enganchadísimos, ¿no? Recibiendo una información muchas veces tergiversada por otros jóvenes llamados influencers, y ustedes saben a quiénes nos referimos. Los padres tienen un rol súper importante en la crianza de sus hijos, y uno de sus roles es supervisar lo que sus hijos hacen y ven. Sobre todo en las redes sociales, los padres deberían de estar encima, revisando, vigilantes de qué tipo de noticias, qué tipo de información están recibiendo sus hijos. Porque hay muchas noticias que son totalmente
amarillistas, valga la redundancia, que no es adecuada, y mucho menos si se trata de un niño o de un adolescente que está en plena edad de desarrollo. Va a recibir una noticia a lo mejor transgiversada, de una fuente que no es una fuente apropiada, y de qué manera la va a recibir y cómo se lo van a decir. Entonces los padres tienen que estar muy por encima, supervisando, vigilantes de la información que reciben sus hijos. Sí, y me imagino hacerlo de una forma también de que el muchacho no se sienta un poco como agobiado. No, claro, de una forma amigable. Que esté presente. Vamos a conversar sobre este tema que estás viendo, cuéntame qué te parece, esto no es así, o sea, la conversación, la comunicación, eso también aumenta el nivel de vinculación entre los padres y los hijos, y al aumentar la comunicación, el muchacho se va a sentir mucho más en confianza, más seguro, y su personalidad se va a ir afianzando y va a ser una persona más madura, mejor va a funcionar mejor. Acá en tu centro, en tu consultorio que está aquí mismo, cuando la persona tiene un cuadro de ansiedad, digamos, ¿cuáles son las técnicas, ¿no? O las terapias adecuadas para las recomendaciones. Ir minimizando eso? Ok, bueno, hay muchas maneras de trabajar con los trastornos de ansiedad, pero lo primero que yo recomendaría si la persona está sufriendo de un trastorno de personalidad es que busque ayuda adecuada, que busque una persona especificada, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra, especialista en el área, para que pueda abordar la sintomatología, no solamente la sintomatología, sino ver cuál es la causa que originó ese trastorno de personalidad. Porque muchas veces puede haber un trauma de base, puede haber otra enfermedad de base, puede haber una depresión que está por ahí también oculta. Muchos traumas que no se trabajan a tiempo quedan allí, subyacen, y eso hace que la persona desarrolle un trastorno de ansiedad. Entonces, en primer lugar, buscar ayuda terapéutica. Lo otro que yo diría también es tener una vida saludable. ¿A qué me refiero yo con tener una vida con hábitos saludables? Tener una buena alimentación. Hay ciertos consumos, por ejemplo, del alcohol, la droga, eso es un punto interesantísimo. También, cuando hablamos de buena alimentación, para este tipo de situaciones, ¿qué alimentos son los que de alguna u otra forma nos condicionan de manera positiva en temas de ansiedad, y cuáles son los que más bien estimulan esa? Bueno, ya eso tendría que responderlo realmente una nutricionista. Yo no soy nutricionista, claro, obviamente, pero a grosso modo tengo conocimiento que los alimentos ricos en carbohidratos y en dulces, el dulce básicamente, son los que aumentan o estimulan la cafeína, también la droga, el alcohol. Son alimentos que estimulan el sistema nervioso central y por lo tanto alteran el funcionamiento del organismo. Entonces, una persona que tiene trastornos de ansiedad y va a estar constantemente tomando café o droga o comiendo dulce, pues los niveles de ansiedad se van a disparar, obviamente. Sí, lo que hace es estar alerta. Por supuesto. Entonces, aquí disminuir la ingesta de este tipo de alimentos. Por otra parte, también yo recomendaría caminar, hacer algún tipo de ejercicio físico, contactar con la naturaleza, estar al aire libre, respirar aire puro, hacer ejercicios de relajación, de respiración, de yoga. Si llueve, porque está comenzando a llover en Caracas en este momento que estamos haciendo la entrevista, pues también. Claro, practicar la lluvia, por lo menos contemplarla, ¿no? Sí, contemplar la lluvia. Y tiene la Ávila cerca, imagino que eso es también una manera. Oye, ¿por qué nos encanta a nosotros, los seres humanos, adelantarnos al futuro, a las cosas? Es decir, hurgando en esa psiquis, ¿no? Ajá, se presenta ¿por qué nos encanta tener escenarios predeterminados? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir el presente y dejar fluir? Si al final de toda esta historia nunca vamos a saber ni la verdad, ni vamos a conocer siempre el destino, ¿no? ¿Por qué tenemos eso? ¿Es cultural? ¿Tiene que ver, no sé, la manera como nos criaron? Sí, ¿es algo de condición humana? Bueno, yo diría que hay muchos factores que podríamos nombrar, lo que acaba de decir, o sea, la crianza, la personalidad, esa curiosidad de qué va a pasar en el mañana. ¿Qué pasa con el ansioso? El ansioso es una persona que vive constantemente en el futuro, no disfruta su presente, no está en el aquí y en el ahora, está constantemente pensando lo que va a hacer mañana, lo que le va a pasar mañana, si hace esto, ¿qué le va a pasar? O sea, vive en el futuro constantemente y no disfruta de su presente. Y eso se pudiera presentar porque puede haber un miedo a ver cosas del presente. Entonces, para mí es más cómodo situarme en el futuro. En el futuro. Puede haber evasiones de una realidad.
porque piensan que de alguna manera si ellos toman sus precauciones para un futuro, entonces van a tener un mejor control sobre la situación y quieren controlarlo todo, pero resulta que hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, que no está bajo nuestro control. Entonces hay que dejar un poquito de una soberbia y humana, sí, claro que hay una soberbia porque queremos controlarlo todo, queremos que todo salga como nosotros queremos que salga, pero no, a veces el factor sorpresa siempre va a estar presente y tenemos que aceptarlo, saber vivir con él y funcionar de una forma adecuada, porque no siempre podemos controlarlo todo. Sí, definitivamente yo creo que cerramos con una palabra que es control, ¿no? Control. Unas palabras finales, precisamente para, de alguna u otra manera, en líneas generales, por supuesto, ir acostumbrándonos a vivir un poco más en tiempo presente y soltar también las expectativas, porque en medio de ese control hay una expectativa, porque nosotros creemos que la vida es como nosotros la creemos. Sí, pero no siempre es así. Pero no es así. Muchas veces la vida te da sorpresa. Y la vida es tan solo más bien una percepción. Claro. Porque para mí la vida no es lo mismo para ti. Exactamente, cada quien tiene su forma de vivir la vida y la percibe de una forma distinta. Yo diría que una frase que me gusta mucho, pero es cierto, vivir un día a la vez. Disfrutar cada momento de tu vida, disfrutar del aquí y el ahora, de este momento presente, porque este momento presente es un momento único. Cuando nosotros vivimos con ansiedad, estamos todo el tiempo anticipando consecuencias que casi siempre son negativas, anticipando consecuencias del futuro, pero en forma negativa, y dejamos de vivir un presente, que a lo mejor es maravilloso. Yo estoy aquí ahorita, en este momento, en esta entrevista, y estoy disfrutando de una excelente compañía, de unas flores, la lluvia. Un rico incienso de chocolate que lastimosamente no se lo puedo permitir. Este momento es mágico, este momento es único, y yo lo estoy disfrutando. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de media hora o dentro de 10 minutos? No lo sé. Ya veré. Bueno. Pero tengo la mejor disposición de reaccionar de la mejor manera ante todas las cosas que se me presenten. Así es. Y también que estamos en una cultura de metas y objetivos, que obviamente es válido para la realización del ser humano en sí, pero observo que hay muchísima gente esclava de la meta, del objetivo, es decir, muy ubicadas en el resultado, pero el proceso olvidado. Claro. Y eso pasa con estudiantes y pasa con profesionales activos, ¿no? Y la cultura empresarial, bueno, esto da para mucho, pero también hay que llevar tus palabras a esos ámbitos. Porque entonces cada vez el resultado, el objetivo, la nota, el pasar del semestre, pero ¿y durante el proceso qué? Hay que sufrimiento. No tiene sentido la vida. Hay que disfrutar del proceso, porque muchas veces el proceso es más importante que la meta. Claro, la meta es importante porque el proceso te lleva a la meta, pero el proceso también puede ser muy alentador, muy bonito, de grandes aprendizajes, conoces personas, aprendes cosas, tienes vivencias increíbles y eso es lo que realmente te hace lo que eres hoy en día, te hace la persona que eres, los procesos y las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida. No solamente los logros, sino los procesos por los cuales has pasado para lograr esas metas. Definitivamente es lo que nos nutre y nos forma. Y nos fortalece. Y nos fortalece, claro que sí. Esta conversa me encantó, no sé tú. Muchísimas gracias, de verdad, espectacular. Estoy a la orden para lo que se necesite. Vamos a seguir tertuliando otros temas de la vida misma para hacer ese ejercicio todos, porque todos caemos en estas situaciones, vamos a estar claros, pero lo importante es a tiempo saberlas detectar y hacer esos trabajos y abordar esas situaciones, como bien lo dijiste anteriormente, que no queden ahí como guardadas en esa gaveta y pasan los años y le ponemos otra cosa y otra cosa, porque en algún momento la vida nos los va a poner de frente, ¿no? Entonces es importante ponernos en manos profesionales como las de Marilea, que nos va a decir su cuenta en Instagram y su número de WhatsApp para temas de consultas. Mi Instagram es @MarileaAbou, así como suena. Abou, ya me lo aprendí. Abou con doble A, o sea, Marilea Abou. Y mi WhatsApp 0414-236-2157. Perfecto, de todas maneras ahí lo tienen en el generador de caracteres, la cuenta en Instagram y por supuesto el número de WhatsApp. Agradecido enormemente y bueno amigos, ya ustedes saben, son pasos que tenemos que ir dando para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerden que estamos a través de @Café Vital Radio en Instagram, ahora también en TikTok,
pasamos nuestros contenidos por @rsbienestar en Instagram y en TikTok. Estamos en Telegram a través de @CafeVitalRadio, @BNMedios en YouTube y en iVoox. Es decir, usted no tiene excusa para no ver este programa, para tampoco compartirlo con otras personas, ¿verdad? Usted dice, oye, esta persona, este tema me parece también que tiene que ver no solamente conmigo, sino con otra persona. Vamos a reenviarle esta entrevista porque aquí hay contenido de valor útil definitivamente para esa transformación que tenemos que dar. Así que bueno, sigan allí porque vamos a estar en conversaciones deliciosas como las que acabamos de tener acá en su espacio Café Vital. Chao, chao. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con